Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Para mí es un verdadero honor y un gusto estar delante de ustedes, pudiendo compartir la palabra el día de hoy. Y pues, así como estamos de pie, me gustaría que leyéramos Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12. Amén. Ya todos tienen Hebreos. Amén, Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Versículo 1, hermanos. Amén. Así como estamos de pie, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Amén. Pues sí, hermanos. Hoy vamos a ver un tema que se llama Suelta tu carga. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué leímos este versículo precisamente? ¿O para qué queremos, hermanos, soltar esas cargas que en algún momento tenemos, ¿no, hermanos? Pues les voy a compartir el día de hoy una reflexión y posteriormente una ilustración que habla sobre soltar las cargas. La reflexión empieza así: un hombre iba por un camino con un pesado costal de papas sobre sus espaldas. Caminaba lenta y sufridamente. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿hacia dónde vas con ese costal de papas? El hombre miró hacia el cielo y le respondió insolentemente: ¿por qué me preguntas si tú lo sabes todo? Y siguió su camino, hermanos. Posteriormente a esto, en otro lugar alejado de ahí, otro hombre iba cargando una carretilla llena de ladrillos. El señor, que lo veía, le preguntó: ¿hacia dónde vas con esa carretilla? El hombre respondió: voy al pueblo. Dios le dijo: ¿quieres que te ayude con esa carga? El hombre le contestó de una manera puedo yo solo, de una manera sintiéndose autosuficiente. En otro lugar, un hombre iba cargando un montón de leña atada con una cuerda. Dios, que lo veía, le dijo: ¿hacia dónde vas con esa leña? El hombre respondió: la llevo a mi casa, al otro lado del cerro. Y Dios le dijo: ¿quieres que te ayude? El hombre accedió y Dios tomó la carga y cargó la leña. Y poco había caminado el hombre y le quitó la leña a Dios. Y así siguió el camino y le entregaba la carga a Dios y se la quitaba. Así hasta que llegó a su destino. En otro lugar, igual alejado, iba un hombre llevando un pesado costal de arena. Y Dios, que lo veía, le preguntó: ¿hacia dónde vas con ese costal de arena? El hombre le respondió: tengo que llevárselo a mi patrón, que vive a 5 kilómetros de aquí. Le dijo Dios: ¿quieres que te ayude? El hombre sonrió y le dijo: oh sí, Señor, yo ya no puedo con esta carga. Y se la entregó. Siguieron caminando y el hombre iba contándole a Dios alegremente de su vida, de su familia y de su trabajo. Le hacía preguntas, le pedía opiniones. En fin, el hombre y Dios, conversando y conversando, llegaron al destino. Y el hombre ya no se había acordado más de su carga. El Señor mismo cumplió la encomienda, entregándosela al patrón de aquel hombre. El hombre agradeció mucho la ayuda y el Señor le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Siempre que me necesites, estaré contigo. Pues así es, hermanos, esta es la reflexión. Muchas de las veces nosotros nos portamos como estos hombres, ¿no? Como el primer hombre, que a veces nos sentimos autosuficientes, que no queremos la opinión de Dios, que no le pedimos un consejo a Dios. Y a veces en esos problemas tan difíciles los tomamos y los asumimos nosotros mismos y los hacemos tan nuestros que no dejamos que nos ayude. O somos a veces como el segundo hombre, ¿no? Orgullosos, soberbios, que en algunas ocasiones no le permitimos a Dios
que Él nos ayude y en algunas ocasiones sí. O como el tercer hombre, que en algunas ocasiones le entregamos nosotros nuestra carga a Dios, esa pesadez, pero ¿qué pasa, hermano? Que se nos termina la fe o que se va bajando la fe y volvemos a tomar esa carga y se la volvemos a quitar y la volvemos a tomar. Pero más bien deberíamos de ser como el cuarto hombre, hermanos. Como el hombre que conversaba con Dios, que seguía su camino con Él, que confiadamente Él se podía acercar ante Él, ante el Padre, y poderle decir de una manera humilde cuánto le necesitaba y que ya no podía más con esa carga. Amén. Asimismo nosotros, hermanos, cuando estamos en esos problemas, quizás no nos acordemos de Dios o le pedimos, lloramos, que nos quite esa carga que llevamos sobre nuestros hombros. Pero si no tenemos una buena relación con Dios, si no tenemos una comunión con Dios, pues esa carga Dios no la va a tomar. Aunque nosotros querramos y no se lo pedimos, pues seremos como ese primer hombre, ¿no? Ese primer hombre que realmente dijo que él no necesitaba de Dios. Pero ahora digamos, toda esta carga se la podemos entregar nosotros a Dios. Cual sea la carga, decepción, traición, abandono, abuso, tristeza, soledad, una baja autoestima, alguna adicción, o no sé con qué estés batallando tú, hermano, el día de hoy. Cualquiera que sea tu carga que llevas sobre esa espalda, no la hagas propia. Entrégasela a Dios. Permítele a Dios que Él tome esa carga y no la hagas más tuya. Veamos la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Mateo. Ya todos tienen Mateo. Gloria a Dios. Versículo 11. Capítulo 11, versículo 28 al 30. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya, hermano. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Ok. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Amén. Que dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es, hermanos, gloria a Dios. Pues muchas de las veces nosotros no dejamos que el Señor nos ayude y no vamos hacia Él. Aquí Él mismo nos está haciendo la invitación para que nosotros podamos ir y dejarle nuestras cargas, o esas cargas que a veces nos las adueñamos, ¿no? Hay otra palabra, bueno, en la versión de traducción a la lengua actual dice: ustedes que viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni pesada la carga que les hago llevar. Pues así es, hermanos. Recuerda que cuando estés con ese problema, no veas el problema. Ve mejor la grandeza de Dios y que Dios te pueda ayudar a sacarte de ese problema. Así como nosotros a veces queremos llevar nuestras cargas y no le permitámosle a Dios que Él lleve nuestras cargas y que nos ayude. Y ahora la ilustración que les comentaba, digamos, hermanos, que supongamos que tenemos un vaso con agua y lo levantamos con una sola mano, hermanos. Por ejemplo, aquí hay una botella. Muy bien. Digamos que esta botella la tenemos así, durante 1 minuto no pasa nada. Pero si usted la carga 10 minutos, empieza a sentir un cosquilleo en su brazo. Pero si esta agua la carga 20 minutos, se le empieza a entumir. Si la carga 30 minutos, ¿qué pasa? Ya le empieza a doler. A los 40 minutos, hermanos, ya se le hace pesada y ya no la puede sostener. Así mismo, de esta misma manera, a veces nosotros no es tan pesada la carga esta, pero es tanto el tiempo que la tenemos llevando con nosotros que se va haciendo pesada, que se va haciendo insoportable, que se va haciendo difícil de llevar, hermanos. Por ejemplo, hay veces que esa carga le podemos decir rencor, resentimiento,
ausencia. No sé cuál sea la carga de cada uno de vosotros, hermanos, pero lo que sí sé es que Dios le puede ayudar en esta hora. Si usted lo desea, el Señor le puede liberar, llevar esa carga pesada que ustedes tienen. Amén. El Señor está dispuesto. Él ha hecho la invitación, hermanos, para que nosotros vayamos, nos despojemos de nosotros mismos, de esas cargas, de ese sufrimiento, de esa preocupación, y se le entreguemos. Le permitamos que Él vaya con nosotros, así como ese hombre, hombro con hombro, hasta que nos olvidemos de esa carga, hasta que nos olvidemos que esa carga era de nosotros. Pero mientras no, y nos creamos autosuficientes, hermanos, aunque sea una cosa muy pequeña, se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que se vuelva una losa en su espalda y no la pueda usted más cargar. Va a tener que llegar a postrarse, llegar a los pies de Cristo, entregársela y permitirle que Él tome esa carga, que Él le quite esa losa pesada. Cuando usted le confiesa a Dios esos pecados, o cuando le entrega esas cargas, ese resentimiento, ese rencor, usted va a sentir como poco a poco una losa se va quitando de su espalda, como eso que usted tiene ahí cargado, guardando, se va a ir de su vida y usted se va a sentir más ligero, se va a sentir diferente. Pero hagámoslo en verdad, hermanos. Asimismo el Señor nos dice en Gálatas 5:2, veamos qué dice, hermanos. Digan amén, gloria a Dios cuando lo tengan. Libro de Gálatas. Amén, gloria a Dios. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén, gloria. Perdón, es Gálatas 6:2. Amén. Capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Leamos hasta el 3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así es, hermanos. ¿Y cómo es que vamos a sobrellevar las cargas de los unos a los otros, hermanos? A través de la oración, hermanos. A través de esa confesión, de ese arrepentimiento, y orando los unos por los otros. Les voy a leer como dice en la versión de la traducción actual. Me gusta porque está más clara y más entendible. Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros, es la manera de Cristo, es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Vean qué consejo nos da el Señor. Cuando tengan dificultades, ayúdense los unos a los otros. Y de esa manera podemos obedecer la ley de Cristo. O sea, estamos cumpliendo la ley, ayudándonos unos a los otros. Estamos amando a nuestro prójimo, hermanos. Entonces, si nosotros mismos cargamos nuestros pesares, rencores u odios, todo el tiempo, tarde o temprano, vamos a perder la capacidad de poder soportar esa carga, y entonces la vida se va a hacer más difícil. Y si no oramos, si no nos descargamos en Dios, es más difícil, hermano. Usted todos los días se tiene que descargar en Dios, todos los días tiene que confesarle a Dios sus pecados, entregarle esas cargas, por muy mínima que sea la carga. Si usted no se la confiesa a Dios, el Señor no le va a poder ayudar. Asimismo le digo, hermano, que usted tiene que confesarse todos los días con el Señor para que esa carga sea ligera y pueda usted llevarla con el Señor. Hay veces que nos creemos autosuficientes, hermanos, y nos engañamos a nosotros mismos, como dice el versículo 3. Si uno se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Hay veces que nos sentimos tan importantes, que no la sabemos, que nosotros sabemos de todo a todo, pero en verdad no, hermanos. Siempre necesitamos la ayuda de Dios, siempre necesitamos que el Señor nos dé su consejo, que lo pongamos siempre en cualquier situación, lo pongamos en oración, para esperando su dirección, su ayuda. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando uno se cree autosuficiente,
pues eso es lo que hace al último, ¿no? Ya hasta que fracasa una y otra y otra y otra vez, pues es cuando uno se da cuenta, o cuando uno toca fondo es cuando se da cuenta que realmente necesita de Dios y que necesita sacar esas cargas, que necesita dejar que Dios lleve esa carga tan pesada, ya sea la soberbia, ya sea la altivez, hermanos. Asimismo, hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 5:22. Amén. Vayamos al libro de Salmos 55, perdón. Capítulo 55, Amén. versículo 22. Amén, gloria a Dios. Como dice, hermanos, Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará y no te dejará siempre caído al justo. Amén. Así es, hermanos, si nosotros echamos nuestras cargas sobre el Señor, Él nos va a sustentar, nos va a ayudar. Recordemos que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano, en los problemas. En todo momento el Señor está presto a escucharnos, pero a veces nos olvidamos de eso, hermanos. En la traducción actual dice: Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni a la mitad de su vida. Mi amigo, te aconsejo que pongas en las manos de Dios toda tu preocupación. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que obedecen, por eso siempre confío en Él. Aquí igual nos está aconsejando el salmista que nuestras cargas siempre las dejemos y reposemos en el Señor. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar tirados, como se dice, ¿no? Siempre va a estar ahí presto, siempre nos va a ayudar. Y dice que nos dice: amigo, te aconsejo que pongas en las manos de Dios todo lo que preocupa, todo. No dice algunas cosas, dice todo. Entonces, todo eso que nos preocupa, hermanos, dejémoslo en la mano de Dios y el Señor nos va a ayudar en nuestras aflicciones. Él sabe cuando las fuerzas nos faltan, cuando nosotros nos equivocamos, cuando en alguna ocasión nos volvemos orgullosos. Esto es lo que menos hacemos, ¿verdad, hermanos? Poner en consejo todo lo que tengamos en las manos de Dios. Amén. Asimismo, hermanos, si nosotros no dejamos nuestras cargas, nuestro Dios no podrá ayudarnos. ¿Y qué pasará? Que a través del tiempo, conforme vas cargando esos problemas emocionales, esos problemas, pues te van dañando, te van enfermando, van provocando tu salud. Te viene gastritis, te viene, no sé, te vienen problemas emocionales, te viene la depresión, te viene la ansiedad, te viene la neurosis, y todos estos problemas o estos problemas emocionales los podemos combatir. Hay 3 puntos que son indispensables para poder nosotros quitarnos estas cargas y librarnos, hermanos, de la neurosis, de la ansiedad, de la depresión, de la colitis, de todo, hermanos. Simplemente es obedecer a Dios. Bueno, hay que echar nuestras cargas sobre nuestro Dios. Veamos los 3 puntos. El primer punto dice: echa sobre Dios todas tus cargas. Amén. Este es el primer paso, hermanos, para nosotros evitar la ansiedad, evitar los problemas de salud, para evitar esos problemas que nosotros tenemos. Ya que Dios desde el principio quiere que nosotros nos descarguemos en Él, nos hace la invitación y que nos fortalezcamos en su palabra. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos orar, debemos leer la palabra de Dios día a día, y sobre todo, a través de la oración es como vamos a echar nuestras cargas. Permitirle a Dios que tome el control de nuestras vidas, hermanos. Veamos qué dice Primera de Pedro. Ya todos tienen Primera de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 5.
versículo 7. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice, hermanos? Nosotros. Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. Un problema que comúnmente nos tenemos todos los seres humanos es esa ansiedad, esa depresión, cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos alejados de su presencia. En la versión de la traducción al lenguaje actual dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Pues sí, así es, hermanos. Nosotros es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Debemos depositar nuestra confianza en el Señor, en que Él nos va a ayudar. Nuestros problemas y temores, esos son los que tenemos que aprender a confiarle en Él plenamente, y todos esos aspectos de nuestra vida, el Señor nos va a ayudar. Así como aquí dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y sí es verdad, hermanos, cuando nosotros empezamos a descargarnos en el Señor, empezamos a confesarle todo lo que pasó en nuestro día, empezamos a entregarle todo eso, nos empezamos a sentir más tranquilos, nos empezamos a sentir mejor, nos empezamos a sentir de una manera diferente, hermanos. Y pues sí, aquí nos lo está aconsejando en Primera de Pedro. Y tenemos que echar nuestras cargas y Él nos sustentará. Amén. Asimismo, también el apóstol Pablo nos enseña la manera correcta en la que nosotros debemos de confiar en el Señor. Veamos qué dice Filipenses, capítulo 4. Amén. Sí, gloria a Dios. Versículos 6 al 7. Amén. Amén. Leamos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos. Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues aquí nos lleva a lo mismo, dice que nosotros por nada estemos afanosos. Entonces dice por nada. Veamos cómo dice la traducción actual, hermanos. La traducción actual dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege al corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Pues así es, hermanos. Nosotros por nada nos preocupemos, más bien todas las noches, a cada momento, pidámosle a Dios, confesémonos con Dios, démosle esas preocupaciones, que al final del día, si no lo hacemos, será una carga, iremos llenando granito a granito un costal que posteriormente va a ser insoportable, va a ser difícil de llevar, hermanos. Asimismo, con la oración, es como nosotros nos vamos a descargar en el Señor, y así mismo, como lo veíamos con el salmista, nosotros debemos de confiar en el Señor y Él nos quitará, nos sustentará, nos quitará todas esas aflicciones. Amén. Pero debemos de confiar plenamente en Dios, que eso es lo que viene en el punto número 2, confiar plenamente en Dios. Esta es una afirmación que expresa la fe que tenía en ese tiempo, que tenía David con el Señor, porque sabía que el Señor nunca le iba a dejar, que le iba a sustentar, que Él, al entregarle todas sus cargas, al entregarle todas esas preocupaciones, el Señor lo iba a fortalecer. Y asimismo nosotros, hermanos, en ningún momento debemos de preocuparnos por esas aflicciones, por esas preocupaciones, más bien debemos de entregarle, platicar con el Señor qué es lo que nos preocupa, qué es lo que no nos deja estar en paz, qué es lo que nos tiene así, que le entreguemos ese estado de ánimo, que le entreguemos eso mismo que no podemos.
La Biblia declara que apoyarnos en nuestra propia prudencia no nos fortalece, al contrario, hacemos erramos al blanco. Y muchas veces, si confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos, y no le pedimos consejo a Dios, y nos creemos autosuficientes, vamos a estar en un error. Si creemos que nosotros tenemos la perfección o la verdad, hermanos, y no nos apoyamos en la verdad que es nuestro Señor Cristo Jesús, estamos equivocados y siempre vamos a estar pues cargados de alguna otra manera. Veamos qué dice el libro de Proverbios, hermanos, en el capítulo 3. Amén, gloria a Dios. Amén. Versículos 5 al 6. Amén. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Así es, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues si nosotros confiamos plenamente en Dios, veremos que Él nos va a llevar por un buen camino, Él nos va a dar el consejo necesario para nosotros no equivocarnos, para no turbar nuestro corazón, como muchas veces pasa. En la traducción dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Pues así es, hermanos. Muchas veces nos confiamos en nuestra propia prudencia. ¿Y qué pasa? Que nos equivocamos, fallamos y lo que hacemos, estamos en un error, ¿no? Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, siempre está ahí para darnos ese consejo, para ayudarnos, hermanos. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en tus caminos y enderezará tus veredas. Buen consejo que nos da el Señor. Hay que apoyarnos siempre en el Señor, hay que pedir el consejo de Él, siempre en todo y confiar principalmente todo, en que lo que nos está pasando nos ayuda bien. Sea en un principio nosotros lo tomemos a malo y no le entendamos, pero posteriormente vendrá la sabiduría y la gracia de Dios y sabremos que es por nuestro bien. Dice la palabra que a los que están en Cristo todas las cosas le ayudan a bien. Y así es, hermanos. Si estamos en Cristo, todo lo que nos pasa, hasta la enfermedad más pequeña, nos ayuda a bien. Nos ayuda a estar más pegados al Señor, a doblar nuestras rodillas, a estarnos confiados en Él. Y es como algunas veces el Señor, dentro de su voluntad permisible, permite que nos enfermemos, que nos pase algo. ¿Para qué? Para que estemos ahí pegados en oración, descargándonos, entregándonos a Él, que es lo que Él quiere, hermanos. Veamos también el libro de Romanos, capítulo 10, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ya todos lo tienen. Capítulo 10, versículo 11. Amén. ¿Lo leemos, hermanos? Amén. ¿Cómo dice? Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues así es, hermanos. Todos los que creemos en el Señor no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser expuestos porque confiamos en la verdad, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de confiar plenamente, como creyendo en Él y en sus promesas, en lo que Él tiene para nosotros. Les voy a leer igual la traducción del lenguaje actual. Dice, la Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Y así es, hermanos, no nos avergüenza el Señor delante de las personas y no nos expone. Y así es, debemos de confiar plenamente en Él. Y como punto 3, hermanos,
debemos de dejar que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Amén. Así es, hermanos, debemos de desentronarnos nosotros mismos. A veces nosotros nos ponemos en un nivel más alto y creemos que sabemos más que Dios, y a Dios lo dejamos en segundo lugar en nuestras vidas, hermanos. Y eso plenamente, eso no es algo bueno. Eso pasa que nos lleve a muchas cosas, nos hace sentir a veces que somos de una manera autosuficientes, que somos perfectos, que no requerimos consejo de nadie, que no la sabemos, hermanos, pero no, en verdad debemos de confiar siempre plenamente en Dios y quitarnos nosotros de ese primer lugar, de ese yo, porque cuando usted se quite de ser usted el primer lugar en su vida, Dios entrará y se entronará en usted y usted será libre, hermano. Al decir soltar las cargas, quiere decir libertarnos de qué, de algo pesado. Entonces, si nosotros dejamos que Dios nos liberte de eso, de ese peso que trae el pecado, de ese peso que traen las emociones, de ese peso que traen las consecuencias de no seguirle, hermano, al Señor, vamos a ser verdaderamente libres. Gloria a Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Evangelio de Juan, hermano. Capítulo 15. Versículo 5. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y así es, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, estamos separados de Dios y nada podemos hacer. Es verdad este consejo que nos da el Señor. Si estamos lejos de Él, nada podemos hacer, hermanos. Y se los voy a leer en el lenguaje actual. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y quien con yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, nada podrá hacer. Y así es, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros tenemos esas aflicciones, cuando nosotros no nos descargamos en el Señor realmente y no confiamos plenamente en Él, nada podemos hacer, aunque vayamos con un doctor, aunque vayamos con quien vayamos, mientras no le entreguemos eso que nos pesa, ese pecado que hace pesada la carga, no seremos libres, no estaremos libres y seremos simplemente esclavos del pecado. Seremos esclavos de esas emociones. El pecado lo que hace es, aparte de confundirnos, nos da una carga muy pesada y difícil de llevar, hermanos. Algo que con el tiempo nos lleva a la depresión, con el tiempo nos lleva a la ansiedad, con el tiempo nos lleva a esos traumas emocionales. A lo mejor, no sé con qué estés batallando tú, hermano. A lo mejor te pasó algo de pequeño, a lo mejor en el transcurso de tu vida te fallaron, a lo mejor se divorciaron tus padres. Sea cual sea tu carga, entrégasela al Señor. Él está presto, Él está listo para descargarse, para que tú te descargues en Él. Él está listo para entrar en tu vida, simplemente lo tienes que desear, tienes que necesitar, tienes que sentir esa necesidad y permitirle a Dios, a nuestro Señor Todopoderoso, que entre en tu vida, que el Señor sea el primer lugar en tu vida, que el Señor ocupe siempre, siempre todos tus pensamientos y te llene. ¿Para qué, hermano? Para que verdaderamente tú puedas ser libre, puedas correr la verdadera carrera y puedas llegar con el Señor. El Señor nos está esperando, el Señor quiere que ninguno de nosotros se pierda, nos quiere dar vida eterna. Pero ¿qué pasa? El Señor no puede entrar en una casa sucia, no puede entrar en una vasija llena. Primero tiene que limpiarte, sacarte todo eso que a Él no le sirve para poder Él posar, para que su santo y hermoso Espíritu Santo entre dentro de ti, para que esas bendiciones que vienen aquí en la Biblia se hagan realidad en tu vida. Tienes que estar vacío, tienes que estar libre, tienes que estar lleno del Espíritu Santo
Pero ¿cómo va a estar lleno? Simplemente entregándole, confesándote con Él, soltando eso que ya no te pertenece. Dios ya te libertó. No seamos necios y traigamos nuevamente a nuestra mente esas cargas que ya no nos pertenecen. Eso quedó en el pasado. El Señor siempre hace cosas nuevas y nos ha hecho una vida nueva, nos ha dado una nueva identidad. Esa identidad es en Cristo Jesús, hermanos. El Señor nos ama tanto. Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo, hermanos, para que tú y yo creamos en Él, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Entonces, así de esa misma manera, hermanos, nosotros sigamos a Él, al Señor, entreguémosle día a día lo que nos pasó. Si tú traes algo cargando de cuando eras pequeño, te recomiendo que en este momento se lo entregues. En un momento más vamos a pedir que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor realmente nos haga libres, hermanos. Bueno, hermanos, como conclusión de esto mismo, por tanto Dios no quiere que nosotros sigamos padeciendo, que sigamos sufriendo, que sigamos soportando una carga que no nos pertenece, que el Señor ya la quitó de nosotros, esa carga, ese pecado ya está vencido, esa acta ya fue rota por el Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como dice el punto número 1, echando sobre Dios todas nuestras cargas, confiando plenamente en el Señor. Y como punto número 3, dejando que Él ocupe siempre el primer lugar en nuestra vida, pidiéndole opinión a Dios para todo lo que vamos a hacer, diciéndole, Señor, ¿está bien esto? Poniendo todo en oración, no confiándonos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias palabras, ni en nuestro propio pensamiento. Que el Señor derrame de su gracia sobre nosotros, hermanos, y que tenga misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos. Este fue el tema que me tocó. Dejo el lugar al hermano que corresponde. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo, la gloria, la victoria, hermano. Pues es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Aparte de un honor, una bendición, ¿verdad? Amén. Porque es un honor ser portador de la palabra de Dios. Es un gran honor. Yo no sé por qué no todos lo llevamos a cabo, porque de verdad es algo que no merecemos. Pero Dios nos ha dado la facultad a usted, a mí, la autoridad y la orden de compartir su palabra, de evangelizar, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero como que lo sentimos muchas veces, como decía mi hermano Oscar, como una carga. Y las ordenanzas, y los estatutos, y los preceptos, y los mandamientos de Dios no deben de ser una carga para nosotros. Dice una parte de la Escritura que la ley de Jehová es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Entonces lo que Dios nos manda y nos ordena, pues es para endulzar nuestra vida, para endulzar nuestra alma, ¿verdad? A mí ya me gustó mucho, tengo diabetes. Es una bendición estar con ustedes, hermanos. Y no voy a predicar, no se espanten, a lo mejor aquí, viene la segunda ronda. No. Yo le agradezco a Dios por la vida de mi hermano César, que tomó a bien invitarme el día de hoy. Es un honor, de verdad. Y el hecho de que yo lo predique no quiere decir que yo me siento mal o que no. Me gozo ver, por ejemplo, a mi hermano Oscar. Digo, ¿por qué me gozo? Porque así como el hermano Oscar, yo también fui, ¿verdad? Yo también me metí en un grupo de AA. Y verlo a él aquí, yo estoy muy serio, porque yo soy muy serio. Y si usted me ve que yo estoy leyendo la Biblia, no es por una falta de respeto. Cada vez que alguien predica, yo estoy, como que el Señor me sigue dando más a mí y yo sigo leyendo, ¿verdad? Pero estoy atento acá con mi oído, estoy atento.
Entonces me gozo en el Señor, agradezco a mi Dios por la vida de mi hermano Oscar, de su esposa, ¿verdad? Una linda pareja, que Dios, así, no sé si testimonio de usted, pero usted lo sabe, que así como Dios me sacó a mí de la inmundicia, sacó a Oscar. Amén, gloria a Dios. Aquí un hombre transformado por la gloria de Dios, un hombre cambiado por la sangre de Dios. Amén. Me llena de gozo, de verdad que me llena de gozo. Le agradezco la invitación a mi hermano César. Ayer me decía, hermano, ¿qué va a hacer en la tarde? Pues no lo sé, a lo mejor descansar. Y me dice, pues yo lo invito a que vaya. Y digo, bueno, pues vamos, aunque sea que nos viniste, y aunque sea nombre, es muy cansado, ¿verdad? Y antes que de ministrarles, hermanos, yo quisiera retomar un poquito, si me lo permiten, los puntos que tocó mi hermano, porque muchas veces seguimos con esas cargas. Pues, propiamente porque no hemos aprendido a dejárselas a Dios. ¿Por qué seguimos padeciendo nuestras? Porque las hacemos nuestras, ¿no? Esos dolores, esas enfermedades, platicaba anoche con mi hermano César. Pues porque no hemos aprendido a pedir perdón realmente. Algunas ocasiones cuando presentamos el Evangelio, como que nos confundimos, creemos que el pecador llega a los pies de Cristo, hace su profesión de fe confesando que Jesús es el Señor y ya se acabó. No, es necesario. Ayer en AA nos enseñan a uno a hacer un quinto paso, ¿verdad? Hacer reflexión de toda nuestra vida y decirle al Señor, Señor, te entrego esta área de mi vida, perdóname. ¿Recuerdan el Salmo 51 cómo pedía perdón el rey David? Amén. Después de haber pecado de una manera tremenda, de haber cometido adulterio, de haber cometido homicidio, siendo un rey. En el Salmo 51, él empieza reconociendo primeramente, fíjese, pide perdón. Vamos todos al Salmo 51, repito, no voy a predicar, también quiero retomar esto. Gloria a Dios, amén. Mi tiempo, hermano. Ok, el Señor se aguanta. A las 10 no quiero oír un aleluya. Fíjense cómo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Fíjense cómo el rey David ya conocía a Dios como usted y yo. El rey David, ¿sabe los cuántos años conocidos? Siendo un joven, ¿cuántos años tienes, el Ryan? ¿Cuántos años tienes? 17. Más o menos, por ahí oscilaba la edad de David, siendo un adolescente, casi de 16 años, por ahí 14. Él es ungido, ¿verdad? Por el profeta Samuel, pero no empieza su reinado, pero entonces él ya tenía conocimiento. Él era ese pastorcito que cuando le daba comezón o mal humor al rey Saúl, este pastorcito venía con su arpa y empezaba: Señor, mi pastor, nada me faltará. Él conocía explícitamente y punto por punto la palabra de Dios, más cometió pecado, más falló, como usted y como yo fallamos. Pero él lo reconoce aquí, y los grandes teólogos enseñan que el Salmo 51 está escrito con gotas de sangre de David, de su sufrimiento de David, porque él sufría. Él sabía que el pecado le estaba, ¿qué? A la palabra del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte significa separación. Cuando usted y yo pecamos, hay una separación entre usted
y Dios. El Espíritu Santo se aleja de usted, porque Dios es santo. Demanda de usted y de mí santidad. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando usted está pecando, se está ensuciando. Y está ensuciando el templo, la morada, el recinto, la casa del Espíritu Santo, de Dios Padre. ¿Sí? Amén. Entonces, Él está reconociendo y dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia, borra mis rebeliones, lávame con hisopo. En otras palabras, en una palabra actual, él le pedía a Dios, tállame con una fibra. No importa que duela, Señor. ¿Sabes por qué? Yo reconozco mis pecados, porque mi pecado, aunque lo he ocultado, aunque nadie sabe, yo mandé a que Urias fuera delante para que lo mataran, y yo aprovechara el momento y cometer adulterio. Eso no lo dejaba, eso lo martirizaba. El Espíritu Santo de Dios, que estaba desde el principio, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es real. El Amén. Espíritu Santo de Dios, si usted lee Génesis 1, dice ahí que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Era el Espíritu Santo. Bien, entonces el Espíritu Santo ya no lo dejaba en paz, como muchas veces a nosotros. Pero en este caso, en el rey David causó una conmoción tremenda, que entonces él tiene que ir a los pies del Padre y decirle, perdóname, Señor, mira, mi pecado va delante de mí. Es más, he de confesar que en el pecado yo fui concebido. Y muchos de nosotros recibimos, pues no pecamos directamente, si somos concebidos, no sea a lo mejor en alcoholismo, en drogadicción, y la ciencia enseña que hijos de padres alcohólicos van a ser, esa es una atadura, que hijos de padres divorciados van a ser, que hijos de padres drogadictos van a ser. Esa sí es una cadena de maldición, es una cadena generacional, pero que se puede romper, Dios lo quiere en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, en la cadena de parte de mi madre había mucha hechicería, ¿verdad? Desde mi bisabuela echaba las cartas, mi bisabuela era de las esas que se dormían para jurar, luego mi abuelita también, y luego mi mamá echaba cartas y leía las palmas de las manos. Ay, señora bruja, le digo yo, ¿cómo se va a meter en esas cosas? Pero eso se vino a romper gracias a que lo confesamos como familia delante de Dios, una vez teniendo conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Repito, retomando el tema que tomó a bien el hermano Oscarín por medio de Dios tocar, es muy importante porque muchas veces no alcanzamos a pasar de cierta área de nuestra vida porque no hemos aprendido a dejar esto a Dios. Además que hay muchos pecados ocultos en nosotros. Anoche ministraba a Brian, el Señor me lo hizo sentir, porque muchas veces en nosotros hay mucho dolor que nosotros ni por qué comprendemos, ni siquiera lo entendemos, ¿no? Pero ya orando al Señor, ya pidiéndole dirección a Dios, ya pidiéndole revelación a Dios que nos revele, pues, ¿por qué no puedo superarme? ¿Por qué soy un joven tímido, triste o angustiado? Y entonces el Señor empieza a traer revelación a nuestra vida. Y de esa manera estamos aprendiendo a depositar nuestra carga, estamos poniendo a Dios por primera instancia. ¿Se da cuenta? Estamos haciendo o cumpliendo los 3 puntos importantes que Dios habló en esta tarde a través de mi hermano Oscar. Amén. Pero si usted quiere seguir con su vida, quiere seguir viviendo una vida de tristeza, de derrota, de angustia, de sufrimiento, pues Dios es un caballero y lo va a dejar que usted lo siga viviendo. Porque muchas veces, hermano, pues hasta pareciera mi abuelita lo que sea, a mí que era el más rebelde, ¿no? Hijo de la mala vida, te gusta que te esté golpeando tu papá, ¿por qué no obedeces, no? Como que nos acostumbramos al dolor. ¿De poco usted no se ha cansado de sufrir? Mira, hermano,
yo tuve y lo comento por esta razón, porque mi padre muchas veces me lo dijo borracho, me decía que yo era un hijo no deseado, que nunca hubiera nacido, que él se arrepentía de haberme tenido, ¿no? Y eso causó en mí, obviamente yo ya traía una cadena generacional de maldición, de hechicería, etcétera, etcétera. Entonces, ahora llego a saber que yo fui un hijo no deseado, ahora maldecido por mi padre. Y entonces eso causó en mí una rebeldía tremenda, que eso me llevó a ser un alcohólico y drogadicto desde los 13 años de edad, ¿no? Pero que obviamente que ya al llegar a los pies de Jesucristo, yo tengo que entregarle toda esta carga al Señor y decirle: Señor, tú conoces mi vida. Y claro que para yo hacer esto, tuve que recibir el consejo de alguien más, el director del colegio donde estudié, de la escuela bíblica, me dijo: Adrián, antes que otra cosa salgas al servicio, antes que prediques, necesitas ponerte a cuenta. Primeramente, con la mujer que te engañó, debes ir y pedirle perdón. Yo le dije: ¿yo le voy a pedir perdón si ella fue la que me engañó? Sí, pero en tu corazón ha habido mucho coraje, mucho resentimiento, mucho odio que te llevó a pensar en matarla, la quemaste, y por otra instancia, en segundo lugar, vas a tener que pedir perdón a tu padre. Yo con mi padre no me llevaba. Yo llegué a sacar la pistola y se la puse en la cabeza a mi papá y decía: te vas a morir por la vida miserable que me diste. ¿Por qué no? Por no haberme deseado, por haberme maldecido. Fíjense lo que Satanás usa, ¿sí? El no confesar, Satanás lo usa en tu contra para destruirte. Yo no sabía que yo me estaba destruyendo y después estaba dañando a mi padre. Mas, sin embargo, cuando es la graduación del instituto, llega mi mamá con el nombre que yo tenía. Y cuando a mí me entregan mis diplomas y mi reconocimiento como siervo de Dios después de haber ungido, yo fui a mi padre y se lo di. Le dije: papá, perdóname por no saber ser un buen hijo. Perdóname por todo el daño que te causé, papá. Perdóname por haberte avergonzado con todo el mundo, porque seguro era que tú no querías un hijo drogadicto. Perdóname, papá, yo quiero ser tu amigo. Y mi papá, llorando, la primera vez lo vi llorando a mi viejito, y me dijo: no, hijo, perdóname tú a mí por no saber ser un buen padre. Ahora déjame ganarme tu cariño, me dijo mi papá. Desde ahí, fue en el año 95, yo le empecé a hablar de tú a mi papá, pero con respeto, no, porque se haya perdido el respeto. No, yo venía de vacaciones y: viejito, ¿te quieres ir a comer una niña? Oye, papá, me lo llevaba al rancho, lo llevaba a Puerto Vallarta, donde quiera. Cambió todo eso. Dios permitió todo eso. Y entonces, algún tiempo tuve una mala racha y una de mis hermanas que medio conoce del Señor, que es Cristina, me decía: oye, ¿no será que estás así porque mi papá te maldecía? No, eso fue antes. Toda maldición se rompió en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso quedó atrás. O sea, yo ya no camino bajo maldición, yo camino sobre una bendición. Amén. Porque eso dice la Escritura y yo lo creo. Amén. Pero sí causó mucha mella. Yo escuchaba la voz del enemigo que me decía: ya ves, tu padre no te quiere, se avergüenza de ti. Esas palabras se van a nuestro corazón. En nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón existe nuestra alma. El alma es el centro de nuestras emociones. Entonces estamos dañados en nuestra alma y por eso somos tímidos, callados. A veces no comprendemos y estamos llorando. Porque estamos dañados en nuestra alma. ¿Que está en dónde? En nuestro corazón irriga sangre y el alma entonces está por todo nuestro cuerpo. Por eso Dios dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos en mis caminos.
cuando usted y yo, ahorita van a saber por qué estoy explicando esto, cuando usted y yo somos aún, no hemos nacido, estamos en el vientre de nuestra madre, muchas veces, desde ahí ya tenemos vida, ¿están de acuerdo? Por eso la iglesia cristiana no acepta el aborto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que hay una relación sexual que se unen el semen o bula, y bueno, ya no quiero dar clases de medicina, pero cuando está fertilizando en el óvulo de la mujer, entonces van 24 cromosomas entran 24 cromosomas de la mujer, 24 del hombre, y eso da una vida. Y entonces ya la primera semana ya hay vida. Es más, desde el otro día ya hay una vida, ya empieza a formarse. Y desde ese momento, cuando el padre o la madre rechazan a ese bebé ya no siente. No sé ustedes que han sido mamitas, yo soy muy cariñoso con mis hijos, siempre, todo el tiempo. Pero yo he sido de hablar con ellos en el vientre y sienten cómo se mueven. ¿Se acuerdan a Elizabeth? La Biblia, ¿verdad? ¿Cómo luego dio de pataditas cuando le tocaron su vientre? ¿Quién se lo tocó, recuerdan? María, la madre de Jesús, bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un niño ya siente desde entonces ese embrión primero, después feto, ¿sí? Y después ya a más semanas, a las 39 semanas de gestación ahí, ya está bien formado. Por eso es que si la mamá fuma le hace daño. Hay mamás que a sus bebés los maldicen desde el vientre. Quedan embarazados por una violación, por X situación, porque no se cuidaron, y pues, ¿para qué vienes? Yo lo que quiero, y todo eso lo está percibiendo el bebé, perfecto. Viceversa, ¿qué tenemos nosotros? Yo tengo 24 cromosomas de mi madre y 24 de mi padre, y eso me da vida y constituyó todo mi ser, ¿verdad? Entonces, si mi papá también no me ha deseado, si mi papá me maldice, entonces yo necesito ser ministrado. ¿Por qué? Porque desde entonces yo ya era receptor de todo ese malas palabras, de todo ese desamor, de todo lo opuesto a lo que trae la alegría de traer un bebé al mundo, ¿verdad? Todo lo opuesto. Entonces, ese bebé, ¿cómo va a crecer? Triste, angustiado, no le va a dejar pasar de cierta área de su vida. Dicho esto, ahora voy a la siguiente. Quien muere en nosotros, ¿quién es? Es Dios a través de quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mientras usted y yo no tengamos una relación con el Espíritu Santo de Dios, una relación directa, mire, está así la jugada. Dios es Padre, el Padre está arriba, Dios el Hijo está a la diestra, y Dios Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros y dentro de usted. Yo hago una oración, usted ora. ¿Quién la escucha? ¿Quién la recibe? ¿Quién está aquí? Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma mi oración y la perfecciona. ¿Cómo hemos de pedir desde el libro de Romanos? Como mejor nos conviene. Pero el Espíritu Santo gime por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, amén. Esta oración mía no puede subir hacia el Padre. Esa oración suya no puede subir así. Esa oración la toma el Espíritu Santo, la lleva a Jesús, que es el intercesor, y entonces él se la entrega al Padre y le dice: mira, Padre, yo ya pagué el precio porque Adrián fuera salvo. Yo vertí mi sangre en la cruz del Calvario porque él fuera libre. Y empieza a hablar Jesús con el Padre, y el Padre en su infinita gracia y misericordia dice la palabra, así como cuando digo que se separe el mar, el agua dulce y el agua salada, que se haga la luz, que se haga
así, con la pura palabra, así también dice Dios y entonces es hecho. Entonces tú y yo debemos de tener una muy buena relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces usted va a ser libre, sí, pero usted cree que va a ser libre sin tener al Espíritu Santo contento, contristándolo. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo cuando hablamos chismes, mentiras? Cuando lo llevamos a lugares que no debemos, jóvenes, estamos con amigos que están hablando maldiciones, majaderías. El Espíritu Santo no le gusta estar ahí. Entonces, ¿tú crees que tú vas a ser libre de la enfermedad, de la situación que estás viviendo? No puedes ser libre porque no estás bien con Dios, porque estás ofendiendo o faltando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dice el libro de Mateo, hablando del Espíritu Santo: si ofendieres al Padre y te arrepintieras, te es perdonado. Si tú ofendieres a Jesucristo, pero tú te arrepientes y pides perdón, aún te es perdonado. Pero si tú ofendes o le faltas al Espíritu Santo, no te es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Cierto, hermana? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos ofendido al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántas veces hemos ofendido? Entonces, en esta tarde yo les voy a invitar a ponernos a cuentas con Dios por medio de su Espíritu Santo y que podamos hacer un compromiso con Dios para que podamos crecer y salir de ese estatus donde hemos permanecido, con dolor, con aflicciones, con sufrimientos, con padecimientos, con esa tristeza, Yo veía a Brian anoche, como lo veo ahorita en este momento. Y Dios me llevó a abrazarlo. Dios me llevó a darle un abrazo porque yo pude sentir en el corazón de Brian una tristeza y una angustia muy grande. Yo no conozco su vida. Es más, anoche me enteré que era hijo de Brenda, que estaba hablando con Brenda. Y yo pude percibir esa tristeza. Por ti ya había orado, que Dios te ha dado un ministerio muy grande. Pero ¿cómo se va a ver ese ministerio desenvuelto? Lo vas a poder trabajar con poder dunamis. ¿Cómo? Con fuerza. Cuando hayas aprendido a dejarle todas tus cargas a Dios, poniéndolo a Él por primer lugar, soltándole tus cargas, ya no siendo autosuficiente, ya no creyéndote que pues yo puedo, no, Señor, yo sin ti no puedo. Dijo Moisés, ¿verdad? Si tú no fueras, no, yo no soy imposible dar un paso. Y anoche yo veía eso en Brian, yo le ministré, pero de verdad que bueno que, hermano, gracias a Dios por su vida, que me dio la oportunidad. Hubiera querido que estuvieran más hermanos, porque yo sí quería ministrarles de una manera muy especial. ¿Saben? Desde la ocasión pasada que yo prediqué aquí y les ministré, pude percibir honestamente, no lo hice porque había muchos niños, pero espíritus de hechicería, de brujería, pecados que están ocultos ahí. Pero si el Señor no lo permitió ahora, es por algo, ¿verdad? No pasa nada. Pero anoche lo que percibí en Brian es eso que digo, él está a falta de mucho amor. Y yo hoy en esta tarde quiero hacer una oración simplemente nada más para pedirle a Dios su dirección y que Él, si es su deseo de Dios traer una revelación, lo va a hacer, y si no, lo voy a ministrar solamente conforme Dios me vaya